Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth para los que no me conocen y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer esta bonita manualidad que a mí me encantó, me fascinó, me he vuelto a enamorar literalmente otra vez. Todo lo que tenga que ver con yeso, a mí me encanta, ya que como saben en este canal he hecho bastantes manualidades con yeso y es que con el yeso podemos hacer infinidad de cosas. Esta manualidad también me gusta bastante porque la podemos utilizar ya sea para regalarla a nuestras mamás, a una amiga, a quien tú quieras. Me gusta bastante. Sorprendamos a mamá con una decoración para la casa y que diga, wow, lo hiciste tú. A mí me encantó. Una muy bonita opción para este 10 de mayo o para cualquier otra ocasión o para decorar nuestro hogar. A mí me encantó bastante. En esta ocasión quise hacer estas esferas decorativas que a mí me encantaron, cómo se ven, me fascinaron. Y también hice lo que viene siendo la basecita o bandeja, como tú la conozcas. También la hice de cartón y obviamente no podía faltar esta semiforrado de yeso, y a mí me encantó cómo quedó todo, porque pues obviamente no tenía una bandeja especialmente para esas dos esferas y pues dije, pues la vamos a hacer, ya que pues como saben a mí me encanta hacer todo con yeso y ahí tenía bastante cartón, así que dije, pues vamos a hacerlo de cartón y lo forramos y lo decoramos de yeso también. Y pues bueno, si a ti te encanta todo lo de yeso así como a mí, créeme que estás en el lugar indicado, porque aquí vamos a hacer bastante cosas de yeso. Bueno, tengo muchas ideas de yeso y pues no acabaría de hacerlas, la verdad, sinceramente. A veces el tiempo no me da suficiente, por eso a veces me atraso con los videos. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí, ya está el video hecho y espero que a ti te guste como a mí me gusta. Y comenzamos con el video. Pero antes quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchísimas gracias por darle play a este video. Y si aún no te has suscrito y eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo. Actives la campanita para que cuando yo suba un video yo te notifique, si es el primero en mirarlo y no te pierdas ninguno de mis videos. También no olvides que me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo este video con tus amigos, con tus amigas en tus redes sociales. Me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo. Y si llegas a hacer esta manualidad o cualquier otra manualidad que hay en este canal, me encantaría bastante que me etiquetaras en mis redes sociales para así mirar que tú lo hiciste y que te gustó mi manualidad. Y pues a mí me hace muy feliz cuando ustedes me escriben por privado y me dicen que hicieron alguna de mis manualidades, como la alcancía, las manos de yeso o cositas así que me han dicho que han hecho. Me encanta bastante que me digan, así que me encantaría que me etiquetaran en mis redes sociales. Como ya saben, tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Twitter. Y comenzamos con el video para que no se haga más largo. Vamos a comenzar vaciando agua. Yo voy a utilizar la mitad de una botella de 400 mililitros. Luego vaciamos yeso. Vamos a vaciar poco a poco y meneamos hasta lograr una mezcla espesa. Ya que tenemos la mezcla espesa, vamos a vaciar la mezcla a la botella así. Para después inflar un globo y ponerlo así a la botella y vaciar la mezcla. Para después sacar el aire y amarrar el globo y después ponerlo el globo en un sartén con lo deforme hacia abajo. Y dejamos secar. Mientras vamos a ir haciendo otra bola, igual vaciamos agua y eso poco a poco y meneamos hasta lograr una mezcla espesa. Para después vaciar la mezcla a la botella, inflar un globo y ponerlo así a la botella y vaciar el yeso. Para después sacar el aire y amarramos el globo igual
Igual lo vamos a poner en un sartén con lo deforme hacia abajo y lo dejamos secar. Mientras se seca la segunda esfera, el primero le quitamos el globo así y así es como nos debe de quedar. Ahora vamos a hacer más yeso así. Vaciamos agua, yeso y meneamos hasta lograr una mezcla aguada, no tan espesa, para después con nuestros dedos vamos a poner a la esfera así, le vamos a ir untando así dándole toquecitos y le vamos a dar hasta según como nosotros la queramos. El chiste de esto es de que quede así como levantadito el yeso. Entre más tiempo pasa que le estemos dando tentones o toquecitos a la esfera, obviamente va a quedar más así como burbujeante, más espesita, no sé. Ya que la tenemos como la queremos, la dejamos secar. Mientras vamos a sacar la otra esfera así. Rompemos el globo, sacamos la esfera y como ven no quedó así 100% lisita, pero con nuestra mano mojada vamos a frotarla así. Hasta que nosotros veamos que nos quede lisita, pues ya la dejamos de mojar. Pero es solo con nuestra mano mojada. Y listo, así nos tiene que quedar. Ahora la esfera lisa la pinté color plateado con spray, mientras a la otra solo la dejé secar y sin pintar así puse un poco de diamantina o brillantina como ustedes la conozcan. Y un poco de barniz para que no se le caiga la diamantina. Y listo, este es mi resultado. Ahora vamos a hacer lo que viene siendo la base donde van a ir estas lindas esferas. Y para eso vamos a comenzar midiendo nuestro cartón. Mi base yo la haré de 10 por 22 centímetros, ya que solo la voy a utilizar para estas dos esferas. Tú puedes hacerlas del tamaño que tú quieras. Ya que tenemos las medidas, ahora vamos a recortar con la ayuda de una navaja o tijeras así. De estos vamos a ocupar 2 cartones. Ahora vamos a hacer 4 tiras del grosor de la regla y recortamos. En sí vamos a ocupar 2 cartones de 10 por 22 centímetros, 4 tiras de estas largas del grosor de la regla. Ya que tenemos las tiras recortadas, 2 de ellas vamos a recortarlas de 25 centímetros y 2 de 13 centímetros.
De un lado vamos a marcar 1.5 y de la otra orilla vamos a marcar igual 1.5. Y en medio obviamente nos quedarán 10 centímetros y recortamos así. Haremos lo mismo con la segunda tira de 13 centímetros. Con las tiras más largas haremos lo mismo, las dejamos de 25 centímetros, marcamos 1.5 de cada orilla y recortamos igual. Nos quedarán así. Dos chicas, de un lado 13 centímetros y del otro lado 10 centímetros. Y las grandes obviamente de un lado nos va a quedar de 22 centímetros y del otro lado nos va a quedar de 25 centímetros. Ya que tenemos nuestras tiras recortadas, ahora vamos a pegarlas a lo que viene siendo la base. Pero antes, los dos cartones grandes vamos a pegarlas así con silicón. Ya que las tenemos pegadas, ahora vamos a pegar las tiras así. Para que no se te haga muy difícil, yo lo que hice es que por la parte de afuera le puse cinta para que las ayudara a mantener pegadas, ya que el silicón frío, sí es cierto, yo siento que pega más, pero como que tarda más en secarse y obviamente como es cartón y no queda así 100% pegado, pues obviamente se va a despegar, así que con la ayuda de la cinta los mantuve juntos para que no se despegaran. Y así es como puse todas las tiras. Y listo, por la parte de afuera voy a poner cinta por todas las orillas para que mantenga más unido lo que viene siendo el cartón y lo dejé secar. Así es como nos debe de quedar. Ahora vamos a preparar el yeso para tapar esas uniones que hay entre el cartón. Siento yo que se mira muy feo y pues para que se vea un poquito más discreto vamos a hacer mezcla con un poco de agua, yeso y meneamos hasta lograr una mezcla espesa. Y vaciamos a lo que será nuestra bandeja así, dejando solo una capa delgada. Y damos unos golpecitos para que las burbujas salgan hacia arriba. Y con el yeso que sobró igual vamos a poner con el dedo alrededor del cartón así. Y listo, así nos debe de quedar. Ya solo voy a pintar el cartón de color negro. Para después poner barniz de este
secado rápido según, pero en realidad no seca rápido, me mintieron. Y pues bueno, puse de este barniz. Y listo, ya solo lo dejé secar por un día, porque como te digo, no es secado rápido, nomás así dice el bote, pero no seca rápido. Y listo, este es mi resultado. Si te gustó este video, no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo, actives la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y seas el primero en mirarlo y no te pierdas ninguna de mis manualidades. También no olvides que me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo, y si llegas a hacer esta manualidad o cualquier otra manualidad que hay en este canal, me etiquetes en mis redes sociales, porque ya sabes, tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Nos vemos en un siguiente video. Bye.